Bienvenido, estimado estudiante, a un nuevo encuentro a través de la plataforma Saya. Ok, en esta oportunidad vamos a discutir todo lo correlacionado a mercado, tipo de mercado y, no menos importante, segmentación de mercado. Para ello vamos a iniciar con una definición básica de mercado. Ok, para ello se nos presenta lo siguiente. Una primera definición nos indica que es un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio si lo desea. Ok, vamos a hacer énfasis aquí. Esta es la base de un mercado. Siempre va a existir personas o un grupo de personas que desean y están en capacidad de adquirir un servicio o un producto. Ok, como en la siguiente definición que nos habla de compradores reales y potenciales. Los compradores reales es lo que son los clientes que actualmente tú posees, y los potenciales son aquellas personas que hay la probabilidad de que adquiera tu producto o servicio. En síntesis, el mercado está conformado por aquellas personas que están en capacidad y desean adquirir un producto o servicio. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de mercado que no se nos presentan actualmente? Aquí yo le hice un resumen. Tenemos desde el punto de vista geográfico. ¿Ok? Aquí es importante destacar que cuando hablamos desde el punto de vista geográfico, hacemos énfasis a los mercados internacionales, mercados nacionales, regionales, locales y, por qué no, el mercado de intercambio a nivel comercial al mayoreo. ¿Ok? Que eso forma parte de los tipos de mercado desde el punto de vista geográfico. Ahora, si hablamos según el tipo de cliente, podemos mencionar el mercado de los consumidores, productor industrial, ¿okay? Lo que demandan materia prima, revendedor, ¿por qué no? Y algunos gente del gobierno, ¿okay? En el cual ellos demandan muchos insumos. Tenemos en base a la competencia. Un ejemplo clásico son los monopolios y los oligopolios que existen en algunos países, donde este último oligopolio está conformado por aquellos en donde existen pocos vendedores, por ahí muchos compradores. Tenemos según el tipo de producto. ¿Cuáles son estos? Bueno, los clásicos: bienes, servicios y, por qué no, mercado de ideas. Cuando hablo de mercado de ideas, un ejemplo, una campaña publicitaria. Una persona puede vender una idea X por una campaña publicitaria, o un proyecto académico, ¿verdad? Vende una idea y puede existir alguien interesado en financiar dicho proyecto. Por último, tenemos según el tipo de recurso. ¿Cuáles son estos tipos de recursos? Tenemos materia prima, ejemplo, madera, minerales, fuerza laboral, si hablamos de técnicos, algunos profesionales que se requieren en un área específica de la empresa, eh, el mercado de dinero, ¿por qué no? Un dinero que se requiere para financiar o hacer realidad X proyecto, ¿ok? Esos son los tipos de mercados básicos que podemos encontrar. Repito, el eje geográfico, el cliente, basado en la competencia, producto, ¿verdad? Y basado en tipo de recursos. Ahora bien, cuando una persona va a adquirir un bien o un servicio, él pasa o nosotros pasamos por un proceso de toma de decisión que se va a describir de la siguiente manera. Ok, aquí observamos una persona que dentro de su cabeza tiene varias marcas comerciales que ha adquirido, ¿verdad? O observado, y él empieza a analizar y a decidir cuál más le conviene, ¿ok? Y obviamente va a seleccionar la mejor alternativa. Aquí el consumidor se ve afectado por factores, ejemplo, factores externos e internos. Se especifica los factores externos, o cuando menciona factores externos hago referencia a los demográficos, económicos, medio ambiente, legal, tecnología y, por qué no, la cultura. Ahora lo interno, a nivel interno, podemos hablar de los motivos, la percepción que tiene la persona, la actitud, su aprendizaje, la personalidad y el estilo de vida. ¿Okay? Pero también toda compra, ¿verdad? O toda adquisición de un producto
o de un servicio parte de una necesidad. Si la persona no requiere de dicho producto, ¿para qué lo va a comprar? Si lo adquiere, bueno, ya sería una compra compulsiva en donde dicho producto realmente no lo necesita para su uso personal o profesional. Y evidentemente cuando en la fase final, en su toma de decisión, va a seleccionar la mejor alternativa, la que más le conviene. ¿Ok? Esto es un proceso por lo cual pasamos nosotros de manera básica. Hay autores donde profundizan en dicho tema, ¿verdad? Y su lectura lo va a nutrir ustedes y lo va a ayudar a comprender mejor el comportamiento que tienen los consumidores. Ahora bien, vamos con el segmento o segmentación de mercado. Imagínense que yo quiero instalar una venta de productos electrónicos y estoy en una zona donde hay 700.000 personas, para dar un ejemplo. Es imposible entrevistar a 700.000 personas para saber sus gustos o preferencias. Para ello, se tiene que tomar una muestra, pero que sea representativa. Ahora, ¿qué es una segmentación de mercado? Aquí lo tenemos. Vamos a leer la primera definición, por lo menos. Es el acto de dividir, escuche bien, dividir un mercado en grupos bien definidos, de grupos de clientes que pueden necesitar productos o mezclas de mercadotecnia específicos. Es decir, el grupo que yo vaya a seleccionar tiene que ser representativo. Me tiene que representar a la población en general, ya sea sus gustos, sus orientaciones, estilo de vida, entre otros criterios que yo vaya a tomar en cuenta. ¿Okay? Un tamaño de muestra mal seleccionado, evidentemente va a arrojar malos resultados. Toda segmentación se basa en criterios. ¿Cuál es el criterio? Ejemplo, esta matriz que se va a mostrar a continuación. Aquí tenemos en la columna los criterios generales, criterios específicos. En la fila, criterios objetivos y subjetivos. Si hacemos el enlace de los generales, si lo enlazamos con los criterios objetivos y criterios generales, tenemos lo geográfico, demográfico y socioeconómico. Recordando que los demográficos, ¿verdad?, son, por ejemplo, la edad, el sexo de la persona. Ahora, si yo quiero enfocarme en el campo subjetivo, me enfoco en su personalidad, las variables sociales que lo rodean o el estilo de vida que lleva la persona o las personas. Ahora, pero si yo quiero ser más específico, vamos a suponer que yo quiero saber el volumen de venta o el volumen de compra que puede tener ese sector. ¿Qué tan fieles son esos compradores a ese local o a esa empresa? ¿Qué tanto lo visita? ¿Qué tanto visita ese lugar específico? ¿Ok? Si tenemos los criterios subjetivos, nos enfocamos en los beneficios que buscan los compradores, qué tan sensibles son ante la acción comercial. Ejemplo, hay personas que reciben una campaña publicitaria no tan fuerte, pero igualmente son fáciles de convencer y hasta realizan compra impulsiva y adquieren productos que realmente, como se mencionó antes, productos que realmente no necesitan. Y también tenemos para cerrar las actitudes, percepciones y preferencias. Es decir, el criterio que vayan a seleccionar va a depender de lo que ustedes quieran estudiar. Ok, un ejemplo clásico es volumen de venta o volumen de compra, como dice aquí en la pantalla. Si yo voy a instalar un comercio de víveres de venta al mayor, obviamente tengo que seleccionar un lugar geográfico dentro de varias alternativas que me garanticen una venta óptima en cuanto a su volumen de venta que vayan a tener al mes, bimestral o trimestralmente. ¿Okay? Todo va a depender de lo que te quieran estudiar. Ahora, ¿cómo hacemos la estimación de la demanda? Vamos a trabajar con muestreo. ¿Qué es muestreo? Muestreo no es nada más que la relación que existe entre una población y una muestra. ¿Okay? Tenemos la población, ¿verdad? Y tenemos una muestra. ¿Okay? Una muestra representativa de la población, unos elementos que conforman la población o universo. ¿Cómo trabajamos el muestreo específicamente desde el punto de vista estadístico? Tenemos la parte probabilística y no probabilística. Para explicar esto, a grosso modo, lo que le podemos decir es que la parte probabilística se enfoca en la selección de aquellos elementos de manera al azar. Es decir,
Todos los elementos que conforman la población tienen igual oportunidad de ser seleccionados. Ahora, los no probabilísticos no son seleccionados al azar, es bajo el criterio del investigador. Ejemplo, si un científico está estudiando, analizando una vacuna y lo quiere probar en X paciente, él va a seleccionar cuáles son los pacientes que tienen cierta patología que él quiere mermar o curar. Allí él va a seleccionar su paciente, no va a ser al azar, va a ser bajo el criterio del investigador. Esa es la diferencia que hay entre probabilística y no probabilística. Repito, probabilística, los elementos se seleccionan al azar, y la no probabilística se seleccionan bajo el criterio del investigador. Ahora, hay que tomar en cuenta que la población se puede presentar de manera finita e infinita. Finita, tenemos aquí las vocales. Las vocales que están conformadas por 5 letras. Escuchen bien, 5 letras. Es decir, conocemos el límite. Ya sabemos que de 5 no va a pasar. Cuando el tamaño de la muestra es una población conocida, es finita. En cambio, cuando no la conocemos, es infinita. Es decir, cuando es demasiado grande. Háganse la idea que usted va a una playa y en la orilla del mar quiere contar las piedritas que están en la arenilla. Imagínense, ni siquiera una vida completa le va a alcanzar para contar todas esas piedras. Eso como que tiende al infinito. Como la población es demasiado grande, se considera infinita. ¿Okay? Por eso es que en resumen podemos decir que la población puede ser finita o población conocida. Conocemos el límite del tamaño. Y la población infinita, donde no conocemos el tamaño. Obviamente, a saber qué tipo de población estamos analizando, procedemos a calcular la muestra. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tenemos una fórmula para población finita e infinita. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esas variables que están inmersas en cada una de las fórmulas? Bueno, aquí tenemos los significados, la nomenclatura, donde tenemos que la n minúscula significa número de elementos de la muestra o tamaño de la muestra. También tenemos el número de elementos de la población, que está representado por la n mayúscula. La p, la probabilidad de que se presente el fenómeno o que ocurra. ¿Okay? Pero así como también hay la probabilidad de que ocurra, hay la probabilidad que nos ocurra el evento. Esa la vamos a denotar con la letra Q minúscula, donde la Q la vamos a calcular de la siguiente manera, estableciendo la diferencia de 1 menos P, es decir, 1 menos la probabilidad. Recuerda que la probabilidad se puede dar en porcentaje. Tenemos el valor crítico, ¿okay? correspondiente a un nivel de confianza. Aquí vamos a determinar el valor de Z. ¿Okay? Y tenemos el margen de error, que es estipulado por el investigador. Esta definición, estos conceptos básicos los pueden profundizar en su libro de estadísticas básicos que ustedes utilizaron a comienzo o a inicio de su carrera. Ok, vamos a especificar qué significa el nivel de confianza. A veces es importante explicar de dónde salen las cosas. ¿Ok? El nivel de confianza, comúnmente este valor se le va a suministrar porque lo estipula el investigador. En este caso, un ejemplo, un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Ahora, a ese 95%, nosotros posteriormente vamos a determinar una variable llamada alfa. Alfa se va a resolver de la siguiente manera, estableciendo la diferencia de 1 menos el nivel de confianza. Evidentemente, el nivel de confianza, una vez que le elimine el porcentaje dividiéndolo entre 100, ¿okay? Me va a dar 0,95. Establezco la diferencia 1 menos 0,95 y me va a dar 0,05. Ese alfa nosotros lo vamos a dividir entre 2. ¿Okay? Viene siendo como el estudio de dos colas de esta área. ¿Okay? Esa es la curva de la normal. Se puede decir que esta es la zona de rechazo y este es el área donde se acepta que el fenómeno va a ocurrir. Nosotros necesitamos calcular esa área. ¿Okay? Aquí vamos a calcular el área. Será 1 menos alfa medio. ¿Okay? Vamos a corregir aquí. ¿Okay? Ahora está corregida la fórmula. Recuerda que alfa medio es 0,025. ¿Okay?
Calculamos el área, 1 menos alfa entre 2 y nos va a dar 0,975. Aclaro aquí, muchos autores ya utilizan una tabla donde todos los niveles de confianza tienen el valor de z ya resuelto. La idea de explicar esto es que ustedes entiendan y sepan dónde salen las cosas. A veces vemos los valores directos pero no sabemos dónde salen. Aquí simplemente yo le estoy explicando, ¿okay?, cómo se obtiene el valor de z. Si resolvemos z, supuestamente nos da 1,96. ¿Dónde sale ese 1,96? ¿Dónde sale este 1.9? ¿De dónde sale este 0.06? Sale de la siguiente tabla. Esta es la tabla normal. Este 0,975 lo vamos a ubicar en el interior de la tabla. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Luego vamos a buscar su intersección, tanto en la fila como en la columna. En la parte superior observamos 0.06. Este lo colocamos aquí. Aquí lo pueden observar. Luego tenemos el 1.9, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y dicho o ambos valores se suman y me da 1,96. Repito, repetimos el procedimiento. Nivel de confianza, le quitamos el porcentaje, resolvemos alfa, posteriormente dividimos alfa entre 2, luego posteriormente resolvemos el área, 1 menos alfa entre 2 o el resultado de alfa entre 2, ¿ok? Luego esa área la ubicamos en la tabla. Mucha gente pregunta, ¿y si el valor no es exacto? Ejemplo, si me hubiera dado 0.968, bueno, si no aparece en la tabla, usted tiene que interpolar, ¿ok? Tiene que investigar la fórmula básica de cómo se interpola. ¿Ok? En este caso tenemos el valor directo. Y evidentemente hacemos el cruce de columna y filo, lo ubicamos en la matriz. 1.9 más 0,06 y obtenemos el valor de z 1,96. Vamos con un ejemplo sencillo. Se desea investigar sobre los accidentes en vehículos. Escuche, sobre accidentes en vehículos. Para ello se requiere tomar una muestra con un nivel de confianza del 95% y que no exceda un error del 5%. ¿Qué tamaño de la muestra tendrá que tomar si estima que la probabilidad de que se presente un fenómeno es del 8%? Ok, aquí le están dando la probabilidad, le están dando el margen de error, le están dando el nivel de confianza. Ya esa la resolvimos en la lámina anterior. Cuando digo resolvimos me refiero cuando determinamos el valor de z. Observen este detalle. Dice sobre los accidentes en vehículos. No me están dando un valor específico de accidente, no me están dando una población conocida. Cuando la población es desconocida, es decir, desconocemos su tamaño, no sabemos cuál es el límite o su tope, lo vamos a trabajar con la fórmula infinita. ¿Ok? Repito, en la redacción no me especifican el tamaño de la población, es una población desconocida. Si es desconocida, la trabajamos con la fórmula infinita, ¿ok? Que es esta que tenemos aquí. Ok, si sustituimos los valores respectivos, tenemos valor de z 1,96. Ya explicamos en la lámina anterior donde sale 1,96. Lo elevamos a la 2. El valor de p, ¿ok? Recuerda que el valor de p es 1 menos la probabilidad, ¿ok? Que en este caso sería 1, ¿verdad? ¿Quién sería la P? Aquí la pueden observar en el enunciado. Dice que la probabilidad es el 8%. Si le elimina el porcentaje, ¿verdad?, le va a dar 0.08. ¿Ok? Y si hacemos la resta de 1 menos 0.08, ¿verdad?, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar lo que tenemos aquí en la expresión. Observen que el 0.08 sale cuando le descomponemos el porcentaje y cuando establecemos la resta, ¿verdad?, de la Q, ¿verdad? Perdón, en la Q es la que se resta 1 menos P, nos da 0,92. ¿Ok? Una vez que resolvemos esta operación aritmética, nos va a arrojar un resultado de 113.09, perdón. Voy a aclarar algo aquí. Cuando nos da arrojar números decimales,
mucha gente pregunta, redondeo a partir del punto 5, no lo redondeo. Si hablamos desde el punto de vista matemático, cuando es igual o superior a punto 5 se redondea, pero hay que tener mucho cuidado. Ejemplo, si yo hablo de número de personas, estoy en obligación prácticamente de trabajar números redondeados. Yo no puedo decir, yo voy a trabajar con 9.7 personas. ¿Acaso yo voy a trabajar con la mitad del cuerpo de una persona o el 70% del cuerpo de una persona? No, no puedo, ¿verdad? Cuando son seres vivos tengo que trabajar con números enteros. En este caso me quedo con 113. Pero, pero, si alguien está trabajando, ejemplo, con una muestra de un líquido, ahí sí tiene que trabajar con decimales. Yo puedo decir 3.37 litros, porque estoy hablando de manera exacta. Estoy trabajando de líquidos, ¿ok? Pero cuando hablo de seres vivos, tengo que trabajar con números enteros. Repito, ¿ok? Sustituimos el valor de z, sustituimos el valor de p y la probabilidad. Aquí corrió que anteriormente había dicho que se establecía la diferencia, no, se establece la diferencia con la Q. Aquí simplemente se sustituye el valor de P, pero con el porcentaje eliminado. Cuando determinamos el valor de Q, ahí sí establecemos la diferencia, 1 menos P. Hacemos la sustitución respectiva y resolvemos. Ahora, usted puede observar que estos tipos de ejercicios no lo vamos a enfocar en un cálculo estadístico difícil, no. La idea es hacer uso de las herramientas básicas de estadística y la traemos para el campo profesional donde la voy a necesitar, en este caso un estudio de mercado, específicamente para calcular el tamaño de la muestra. Herramientas básicas de estadística que ustedes vieron en los primeros semestres de su carrera. Eh, Aquí también es importante tomar en cuenta que tienen que realizar las operaciones aritméticas de manera muy cuidadosa. Ok, se lo digo por experiencia porque lamentablemente han habido estudiantes que tienen muchos problemas con la parte de aritmética. Y todo el análisis que han hecho, el planteamiento, lo pierden porque evidentemente obtienen un valor errado. Obviamente yo no lo puedo decir que un problema esté exactamente a un nivel óptimo, está correcto. Recuerde que esto es sumamente delicado. Si ustedes calculan una muestra de manera equivocada, van a obtener resultados erróneos. Otra pregunta frecuente que me han hecho, bueno, si hablamos de seres vivos y me da 14.3, no llego al punto 5, igual redondeo. Bueno, si hablamos de seres vivos, a veces es aconsejable que se redondee porque como les dije, yo no voy a estudiar ni el 20-30% de una persona. Es recomendable redondear. Pero si estoy hablando de un peso, de un polvo, de unos litros que manejan decimales, ahí sí tienen que dejar de decimal. Tienen que tener mucho cuidado. Yo hago las salvedades cuando hablamos de seres vivos. Cuando hablamos por lo menos de los mililitros o de algún peso específico que arroba decimales, eso tienen que dejarlo quieto. Pero la mayoría de las veces nosotros en investigación de mercado, como estamos analizando, son personas, ¿ok? Seres vivos. La mayoría de las veces esos resultados se redondean para tener un resultado más óptimo en la muestra. Que le agregue un número adicional a un redondeo no quiere decir que van a dañar el resultado final. Se daña es cuando está mal planteado y mal calculado. ¿Ok? Ahora, otra pregunta frecuente que me he hecho, porque hay personas que ya están haciendo la asignación final, es la siguiente. Me pregunta si la asignación la puede ser manuscrita o en PC. Lo hacen como ustedes quieran. Pero si lo hacen manuscrita, le aconsejo que esas hojas la escaneen para que salga de manera uniforme, porque cuando toman fotos con un dispositivo móvil, la foto se ve algo alejada y no se entiende muy bien, está poco visible la imagen que ustedes envíen, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Eh, Otro que me han preguntado sobre las evaluaciones. En las evaluaciones cuando yo coloco los porcentajes, estamos hablando de porcentaje. Si tienen 8 de 10, quiere decir que sacaron 8% de 10, ¿ok? Si sacaron 5, 5% de 10.
10% son 2 puntos, 20% son 4 puntos y así van sucesivamente. Nosotros podemos hablar de 100% o hablamos de 20 puntos, que es el 100%. ¿Okay? Recuerden que cada 10% son 2 puntos, es decir, cada 5% es un punto. Ok, el presente material se le va a colgar en la plataforma, igual se le va a contestar las preguntas en chat o al foro. ¿Okay? Les pido que tengan algo paciencia porque no sé si se darán cuenta que a veces contesto en horas poco usuales, porque es el tiempo que dispongo para responderle a ustedes, ya que tengo otros compromisos laborales, pero nunca le voy a dejar de responder. ¿Okay? Si he detectado que a veces la plataforma se pone algo lenta, tiene problemas para ingresar, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Pero bueno, lo más importante es hacerle llegar la información para que ustedes tengan herramientas, para que ustedes afronten de una mejor manera las asignaciones. Les van a hacer materia que está en ensaya. No quiere decir que se quede con eso, usted puede ampliar su investigación. ¿Okay? Bueno, les deseo suerte. Nos vemos en un próximo encuentro. Ojalá que no se produzca un hecho imprevisto. Bueno, aquí les cumplo con subir el material. Y dentro de lo que pueda, les voy a seguir subiendo otros materiales adicionales. Bueno, saludos, cuídense muchachos. Mucha suerte.